Entonces, como decía, también con otras cosas para las cuales, sin ser materia científica, sin prestarse demasiado bien al análisis científico, porque son cosas más difusas, más cualitativas, más intangibles, pues tal vez resulte útil aplicar ciertas maneras de hacer y ciertos modos de aproximación a los problemas que surgen del campo científico. Y esto en relación con cosas que a todos nos interesan, como es un mejor uso de los recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición. Y en el caso concreto por supuesto, recursos de la geodiversidad, teniendo en cuenta cuál es mi ámbito de especialidad. El que es conveniente utilizar mejor nuestros recursos es un lugar común, es algo que todos sabemos perfectamente, y también sabemos perfectamente, ya hay muchas décadas de preocupación que impregnan a la sociedad, sabemos perfectamente que debemos tratar de reducir los efectos negativos que se derivan de la utilización de los recursos. Y en una situación como la actual, en la cual uno de los componentes de la crisis en la que estamos viviendo seguramente es, por lo menos en parte, el uso no demasiado adecuado que hacemos de nuestros recursos, pues la necesidad de aplicar soluciones que nos permitan poner en práctica estrategias más sostenibles de uso de esos recursos, pues yo creo que resulta especialmente patente. Y dentro de esa idea general de mejorar nuestra manera de abordar el uso de los recursos, probablemente será necesario que logremos o que intentemos combinar de mejor forma la explotación y la utilización de aquello que nos interesa con la rehabilitación o la puesta en valor de otros recursos que tal vez no estamos aprovechando adecuadamente o que incluso pueden estar degradados. Entonces, a lo largo de esta presentación, y de una manera pues, muy modesta, se intenta hacer una cierta aportación en ese sentido. En primer lugar, puede resultar útil el poner una definición, entre muchas otras posibles, no necesariamente la mejor, de los recursos naturales. Y estos son evidentemente elementos materiales que existen en nuestro entorno y que nos sirven para mantener nuestra vida, desarrollar las distintas actividades, pero también para proporcionarnos satisfacciones de tipo no material, que cada vez se están haciendo más importantes para grandes sectores de la población. Y entonces, si los recursos implican todas estas cosas, probablemente una búsqueda de una mejor manera de utilizarlos, una manera más sostenible, aunque el término sostenible se ha utilizado tanto en los últimos años que casi ha perdido todo significado, pues como decía, esa búsqueda de una utilización más sostenible del uso de los recursos en nuestras actividades probablemente deba contemplar el conjunto de las funciones, el conjunto de los servicios, de los usos que hacemos de toda una serie de recursos, de aquello que nos proporciona el medio. Entonces, esto es perfectamente conocido, que recursos tenemos de tipo muy distintos y los podemos considerar bajo distintos puntos de vista y, por lo tanto, clasificarlos de acuerdo con criterios diferentes, pero lo que nos interesa pues, son unas pocas cosas. Todos sabemos perfectamente que hay recursos de tipo consumible. Cuando usamos ese material consumimos una cierta cantidad de lo que sea, el uso implica un determinado consumo, mientras que hay otros en los cuales el uso, el aprovechamiento de lo que el recurso ofrece, no implica consumir ninguna cantidad de nada. Por supuesto, y esto es archiconocido, hay determinados recursos que son renovables, que consumimos una cierta cantidad, pero esa cantidad se repone a través de los procesos naturales, sean, por ejemplo, la pesca, ciertas formas de energía como la eólica. Hay otros, como es el caso del agua, que más que renovables diríamos que son reutilizables, puesto que tenemos una cantidad finita, fija de agua en el planeta que está
circulando a través del ciclo hidrológico y que, por supuesto, nosotros podemos usar una cantidad, eso vuelve de una u otra forma al ciclo y volvemos a utilizarlo. Pero no, digamos, no se está consumiendo realmente en ninguna cantidad de nada. Y luego están los recursos no renovables, en los que hay una cantidad finita y, evidentemente, cada vez que consumimos algo, pues nos queda menos. Eso es trivial. Y en lo que se refiere a los recursos de la geodiversidad, pues en su mayoría, o digamos, casi la totalidad de los recursos de la geodiversidad que vienen a la mente de las personas cuando se habla de ellos, pues son de tipo consumible y no renovable. Y dentro de esos hay dos grandes conjuntos que tienen características muy distintas en relación con su utilización. Tendríamos los recursos que son escasos, que son agotables y que tienen un alto valor por unidad, pues por tonelada, por metro cúbico, lo que sea, y para los cuales las limitaciones de uso que podemos tener en el momento actual o en el futuro es la cantidad que haya del recurso. Es el caso de las materias primas minerales o de los combustibles fósiles, por ejemplo. Pero hay otro conjunto de recursos que son muy abundantes, que aunque sean no renovables, en la práctica son inagotables por la cantidad de ellos que hay, que su valor unitario es bajo, como son, por ejemplo, los distintos tipos de rocas que se utilizan como materiales de construcción y para los cuales las limitaciones relacionadas con su explotación no vienen por cantidad, por disponibilidad del material correspondiente, sino por razones de calidad ambiental. Pero también tenemos, en el ámbito de la geodiversidad, otros recursos que son muy importantes, que son no consumibles, que son de tipo patrimonial y en los cuales puede haber limitaciones para su aprovechamiento como consecuencia del deterioro de su calidad. Algunos de estos, por ejemplo, pues son casos muy conocidos de recursos no consumibles que generan actividades económicas importantes. Bien, ese conjunto de recursos, o el medio en su conjunto, es algo cuya utilización debemos abordar teniendo en cuenta que el medio, que todos los recursos que contiene, cumple una serie de funciones bastante diferentes con respecto a nosotros. Y esas funciones son, por un lado, es fuente de recursos de distinto tipo, evidentemente, para el desarrollo de nuestras actividades. También necesitamos utilizar la función del medio como sumidero de los residuos que generan nuestra actividad, y también el medio proporciona el soporte, desde el soporte físico para distintos tipos de actividades, también nos proporciona una serie de servicios ambientales, como por decir algo, los de regulación hídrica que ejercen los bosques o de reducción de la contaminación atmosférica que también producen. Y también el medio nos aporta lo que podríamos llamar la naturalidad como base para la satisfacción de una serie de necesidades no materiales. Y si estamos buscando la sostenibilidad, el aprovechamiento del conjunto de aquello que nos ofrece la naturaleza, posiblemente lo que debemos buscar es que el medio siga prestando todas estas funciones. Y está claro, volviendo hacia atrás, que si en algún momento no somos capaces de llevar a cabo alguna de estas tres funciones que tenemos aquí, pues la calidad de nuestro entorno o la sostenibilidad de nuestra manera de funcionar se verá seriamente dañada o seriamente afectada. Bien, el aprovechamiento de cada una de esas funciones, como sabemos perfectamente, pues con mucha frecuencia da lugar a conflictos con las otras, como se ilustra en esta imagen, y eso es especialmente evidente
en el caso de los recursos de la biodiversidad, cuando aprovechamos la función del medio como fuente de recursos, tal como ocurre en esta explotación, es evidente que este entorno no está en condiciones de proporcionar las otras funciones a las que me refería antes. Y claro, las actividades de explotación de recursos de la geodiversidad, de los recursos clásicos en este sentido, que son los mineros, pues llevan aparejadas toda una serie de consecuencias negativas bien conocidas, que implican una reducción de la capacidad del medio para proporcionar otros servicios. Y naturalmente no es una sorpresa que cada vez en más lugares del mundo haya oposición creciente y oposición muy fuerte al desarrollo de actividades mineras. Hace unos días ha salido a los medios en España la fuerte oposición en las Islas Canarias, no ya a que se explote, simplemente a que se hagan prospecciones petrolíferas a 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Eso es una constante en todo el mundo, pero al mismo tiempo nos encontramos con el problema de que no podemos prescindir de la minería. Seguramente todos ustedes tienen algo encima cuyo origen se basa en la minería. Miramos, esto se basa en la minería, esto, un montón el edificio en el que estamos, por supuesto, una cantidad muy grande de las cosas que nos rodean se apoyan inicialmente en la minería, con lo cual nos encontramos con algo que no nos gusta, que no deseamos, pero de lo que no podemos prescindir. Entonces uno se plantea qué podríamos hacer para que los servicios que este tipo de recursos nos prestan no se vean perjudicados y disminuidos, afectados negativamente por la utilización de esos otros. Y entonces, pues tal vez se pueda aportar alguna idea de utilidad desde el ámbito científico, tomando como base el considerar o abordar desde un nuevo punto de vista el concepto de recursos, de manera que consideremos a la geodiversidad, puesto que en este caso estamos hablando de los recursos de la geodiversidad, como un conjunto integrado, no el recurso A y el recurso B, el A por aquí y el B por allí como algo separado. Entonces, tal vez a partir de eso podríamos, y luego comentaré cómo, aprovechar lo que obtenemos de recursos que tienen valor de mercado y que generan flujos económicos para potenciar otros recursos que habitualmente no entran en el juego de mercado, pero que sí nos proporcionan servicios valiosos, tratando de lograr un balance ambiental en conjunto positivo. Y que para abordar esto, pues probablemente resulte más útil que el esfuerzo nunca totalmente exitoso, porque no puede serlo, de reducir a cero los impactos ambientales de las distintas actividades, buscar estrategias de compensación de impactos, no solamente estrategias de corrección, que son las que habitualmente hacemos, sino compensación que nos permita ganar por un lado más de lo que perdemos por otro. Por supuesto que cuando se trata de poner en práctica una estrategia de este tipo, eso es mucho más aplicable en el caso de esos recursos con bajo valor unitario a los que me refería antes, que en los de alto valor unitario. En los de bajo valor unitario hay alternativas de localización y de modos de explotación. En los de bajo valor unitario esas alternativas son mucho menores. Se explota el yacimiento de petróleo donde está, se explota la mina metálica donde está, y ahí no tenemos casi grados de libertad. Los grados de libertad son mucho mayores en ese otro tipo de recursos, y en relación con ellos voy a ilustrar las 4 ideas que quiero exponer. Entonces, dentro de esa estrategia, siendo conscientes de que nos guste o no nos guste, vamos a tener una demanda de materiales procedentes de la explotación de recursos minerales de distinto tipo, siendo conscientes de eso, pues dentro de esta estrategia probablemente tendríamos que considerar estas 5 cosas. Por un lado, que sería
es necesario identificar yacimientos que satisfagan esa demanda, que tengan las características y las cantidades y calidades adecuadas. Naturalmente, que dentro de lo que haya, que busquemos emplazamientos que puedan cubrir esa demanda, pero que no afecten a zonas ambientalmente sensibles. Entonces, que evitemos a priori determinados impactos. Luego, que pongamos en práctica técnicas, métodos, planes de explotación que reduzcan al máximo los impactos, repito, que nunca podrán ser cero. Y por último, que en búsqueda de estrategias de compensación para ganar más, por otro lado, que lo que perdemos en el sentido ambiental, que identifiquemos zonas que están ya degradadas por las causas que sean para rehabilitar dentro de esta estrategia de conjunto, y por otro, que identifiquemos, evaluemos, protejamos y pongamos en valor otros recursos de tipo no consumible que pueden estar infrautilizados, también dentro de esa estrategia de compensación. Y naturalmente para todo esto hace falta pensar en alguna fuente de financiación y luego comentaré. Entonces, para ilustrar esto, a modo de ejemplo, voy a presentar una cosa que en realidad es mezcla de dos abordajes distintos que en inicio se desarrollaron de manera independiente. Y uno de ellos tiene que ver con la racionalización de la minería de áridos en Cantabria. ¿Por qué en Cantabria? Evidentemente porque yo vivo allí, trabajo allí, no porque sea más importante que en otro sitio. Entonces hay un problema que es general en muchos lugares. La explotación, la continuidad en el suministro de áridos para la construcción y otros usos se veía en peligro, no porque no haya material suficiente, allí lo que se utiliza como árido de base es roca caliza que se tritura. La roca caliza ocupa el 25 o el 30% del territorio de la comunidad, con lo cual no hay escasez de material, pero sí hay una grave dificultad como consecuencia de las objeciones ambientales. Y es un sector económico que se encuentra en peligro, y si mis datos no son erróneos, representa algo así como el equivalente al 4% del Producto Bruto de la comunidad, que no es una cantidad pequeña, ni mucho menos. Bien, entonces, dentro de esos pasos que antes decía de la estrategia, pues lo primero sería ver dónde identificar y seleccionar los lugares que ofrecen las mejores condiciones para la extracción del recurso. ¿Y qué son las mejores condiciones? Y esta es una parte que se relaciona con el conocimiento científico sobre el entorno. Pues, por un lado, aquellos que tienen que ver con las condiciones, con el volumen y las calidades, las propiedades físicas y químicas del material correspondiente, por supuesto, lo que tiene que ver con posibles costes de transporte y lo que tiene que ver con efectos sobre distintos rasgos del medio que se pueden ver afectados por esa actividad. Y entonces el primer paso es una cosa muy banal, y un método que desde hace muchas décadas se aplica. Se construyen bases de datos sobre los factores relevantes y se acude a técnicas de superposición para ver dónde se combinan las condiciones más favorables. Y aquí esto es un ejemplo, ya pues desde el mapa de litología, es decir, la base de datos que representa la distribución de los distintos tipos litológicos en el territorio, a las calidades del suelo, distintos tipos de ecosistemas, formaciones vegetales, etcétera. No voy a entrar, sí menciono, porque luego tocaré algo, el tema de la calidad del paisaje desde el punto de vista visual. Entonces, todas estas cosas se pueden superponer con mucha facilidad con sistemas de información geográfica. Aquí tendríamos pues, en estos tonos que hay aquí morados que se confunden. Esto es agua y debería ser distinto de estos otros tonos, pero se parece bastante. Bueno, pues estos tonos que hay aquí, morados, un tono más claro, más oscuro, corresponden a los lugares donde existe roca con las características adecuadas para ser utilizada para esa finalidad. Y aquí
es un ejemplo cualquiera de otra capa de información, pues los taxones que están incluidos en la Directiva Hábitat, que como muchos sabrán, pues es una directiva europea sobre hábitats a proteger. Bien, y entonces uno ya tiene un conocimiento desde el ámbito científico de las distintas cosas que hay en el área o en el territorio a analizar. Y entonces uno puede proceder en una serie de etapas para seleccionar las zonas potencialmente aptas, aplicando criterios de exclusión que pueden ser más rigurosos o menos rigurosos. Los criterios que diríamos normales, que aparecen aquí como criterios B, que es la aplicación de la normativa tal como existe. Extremar el rigor e ir más allá de lo que la normativa dice, o bien acudir a explotaciones subterráneas, las cuales naturalmente tienen impactos ambientales menores que las superficiales, costes más altos, por supuesto, y en ellas las exigencias ambientales son menores. Y sin entrar en el detalle, uno considera los distintos tipos de criterios, si se aplican al nivel A, B o C, se define y hace superposiciones. Digo, eso es una cosa banal, y entonces aquí hay un ejemplo, pues en amarillo excluidas las zonas que estén a menos de 2 kilómetros de cualquier núcleo de población. Los que estén familiarizados con la distribución de la población en la cornisa cantábrica, no les sorprenderá que casi se elimine todo el territorio, porque allí los núcleos de población están muy dispersos. Otro criterio es donde la distribución de los espacios naturales protegidos, en ambos casos superponiendo las litologías favorables, que son esos tonos morados, con el criterio de restricción en amarillo. Y no voy a seguir. Y entonces, cuando uno agrega todos los criterios, con el máximo rigor, se encuentra una cosa de este tipo, que quedan unas poquitas manchas por ahí aisladas, que no es tan poca cosa como parece a primera vista, pero unas poquitas manchas que cumplirían esos criterios ultra rigurosos. Si uno aplica los criterios normales, pues naturalmente el rigor es menor y la extensión inicialmente apta también mayor, y si uno piensa que va a hacer solamente explotaciones subterráneas, pues lógicamente se aumenta el número de entornos donde eso se podría hacer en condiciones ambientales razonables, digamos, con unos efectos no demasiado fuertes sobre elementos ambientales sensibles. Bien, entonces uno puede tener pues, algunos datos sobre el número de entornos que correspondería a cada uno a la aplicación de cada uno de los criterios, la superficie total que ocuparían. Y evidentemente eso va creciendo en ese sentido. Bien, identificado eso, como hay un número de entornos grande, dice, bueno, ¿cómo podemos seleccionar sobre la base de qué criterios emplazamientos que al mismo tiempo que tengan reservas y calidades adecuadas estén en zonas ambientalmente lo menos sensibles que se pueda? Entonces uno puede ir en esta segunda fase aplicando otros criterios, un criterio de superficie mínima del polígono a seleccionar, que por razones económicas que no esté demasiado lejos de las vías de comunicación, y para tener en cuenta que hay determinadas cosas que aunque no conozcamos pueden estar ahí, pues evitar macizos que en áreas en las que se sabe que hay determinadas cuevas. No es suficiente, cuevas o yacimientos arqueológicos, no simplemente que no se conozca ninguna en un lugar dado, sino que donde hay es probable que haya más y entonces conviene eliminar esos macizos. Y entonces pues hay una serie de ellos, como aquí, que se eliminan y quedan una serie de entornos a los cuales se puede aplicar, y voy a ir rápidamente, toda una serie de criterios adicionales que no tiene sentido aplicar para el territorio total de una provincia y que al final permiten
yendo a cada uno de los entornos que veíamos antes, este es el ejemplo de uno de ellos, donde estarían las zonas aptas con criterios A, con criterios B y con criterios C, progresivamente menos restrictivos, se les va aplicando esos criterios, voy rápidamente, que corresponden a distintas restricciones, y naturalmente se reduce el área potencialmente explotable, y luego, como quedan, una vez caracterizados así, hay alternativas y hay capacidad para elegir, uno puede aplicar criterios adicionales, buscar sitios que donde se puedan emplazar las explotaciones futuras hipotéticas que estén distribuidos de manera equilibrada, por supuesto que tengan calidades, las mejores calidades posibles y las reservas también más grandes, tener en cuenta el sistema de comunicaciones, el entorno socioeconómico, tener en cuenta los aspectos relacionados con los impactos visuales, de las cuales hablaré luego un poquito, y entonces, pues aplicando criterios de ese tipo, de todos los que había antes y sobre la base de la caracterización anterior, uno puede seleccionar una serie de macizos ya para los cuales pues determina toda una serie, desde la composición del material hasta una serie de propiedades físicas en las que no me voy a detener y que tienen que ver con su utilidad para el uso al que se los dedica. Entonces a estos macizos se les aplican criterios de selección adicionales, se determina de una manera que ahora comentaré el posible impacto visual de ubicar una explotación allí, se hace una estimación inicial de los volúmenes explotables. Finalmente, uno puede seleccionar estos tres, que entre los cuales cubrirían con calidad adecuada la demanda existente, con impactos ambientales, digamos, en principio aceptables, y estando ubicados con respecto a las zonas de consumo y las vías de comunicación en condiciones favorables. Como dicen los ingleses, so far, so good. ¿Y ahora qué? Dice, bueno, vamos a suponer que eso está hecho de manera correcta. No necesariamente es así, pero digamos que de una manera razonable y que se han cubierto esas dos fases. Dice, bueno, ahora habrá que diseñar técnicas y planes de explotación que reduzcan al máximo las consecuencias de extraer y tratar esos materiales. No voy a entrar en el detalle de las técnicas de explotación minera o de transporte, porque yo creo que nos llevaría bastante lejos, y por otro lado tampoco es una cosa de la que yo sepa demasiado. Pero sí, afortunadamente en esto sí había personas que sabían y lo hicieron bien. Pero sí voy a poner solo a modo de ejemplo algunas de las cosas que ilustran cómo la aplicación de ciertas herramientas extraídas del ámbito científico nos puede ayudar a mejorar la mitigación de impactos y hacerlo a priori. Lo que aquí se tiene es una simulación para una de esas zonas, para esta zona en concreto, de una posible cantera, una posible explotación a cielo abierto, cuyo contorno está ahí, y para la cual se ha calculado el área de visibilidad. Es decir, hay herramientas en los sistemas de información geográfica que permiten con mucha facilidad determinar desde qué puntos de un territorio se vería esta cantera si se excavara. Y entonces se determina el área de visibilidad. Y aquí estamos en un ejemplo, en uno de esos casos de lo que decía antes. Hay ámbitos que no se prestan con facilidad a la aplicación de métodos científicos, como es lo que tiene que ver con la evaluación o la valoración del paisaje. El valor del paisaje es algo esencialmente subjetivo, apoyado en calidades intangibles, no medibles, pero hay ciertas cosas que sí se pueden medir en relación con el paisaje.
podemos medir la superficie, el área, dentro de la cual una determinada actuación sobre el paisaje. Podemos medir también la cantidad de personas que viven dentro o que se desplazan a través de esa zona. Esas son dos cosas absolutamente cuantificables. Podemos obtener un valor numérico estrictamente cuantitativo, como es magnitud del efecto visual, que es el producto de la superficie por los habitantes, tiene unas dimensiones que intuitivamente son muy raras, pero son unas dimensiones clarísimas, inequívocas, y podemos ver cómo, si se contempla una barrera de mitigación visual, podemos ver el efecto que esto tiene, y en este caso concreto lo que podemos ver es que un determinado diseño reduciría aproximadamente a la mitad los aspectos cuantitativos del efecto visual con respecto a otro. Pero no solo, también esto lo podemos afinar y determinar no solo desde qué superficie se ve, sino cuál es el grado de visión en tres niveles, desde lugares desde los cuales se ve menos del 23% de la explotación, hasta aquellos en los que se ve, en el caso real, entre 49 y un 71%. Y luego decir, bueno, ¿y en qué medida yo puedo corregir esto con distintos tipos de barreras en aquellas zonas que importa? Por ejemplo, pues en carreteras o en núcleos de población. Y entonces aquí, aunque los colores están un poquito falseados, pero se aprecia que colocando esta barrera se reduce muchísimo el efecto visual sobre la carretera, o lo mismo aquí, que colocando estas barreras, los núcleos de población dejan de tener esa visión si es un efecto que se quiere eliminar o corregir. Entonces, como esto, muchas otras cosas se pueden hacer para mejorar ambientalmente la explotación concreta en esos lugares ya previamente seleccionados sobre la base de condiciones ambientales favorables. Y entonces, esto pues, permite poner las bases para satisfacer la demanda del recurso, evitar ciertos impactos, minimizar otros impactos. Pero seguimos teniendo impactos. Y para que el balance ambiental sea positivo, pues estaría tal vez, una de las formas de hacerlo sería poner en marcha acciones de compensación, bien por la rehabilitación de zonas degradadas, bien por la puesta en valor de otros recursos que no se estén utilizando adecuadamente. Entonces, voy a ir sobre esto rápidamente en relación con esto, y en el mismo ejemplo anterior, para hacer una selección adecuada basada en algunos criterios explícitos, claros, no simplemente la inspiración del experto en el momento, pues entonces, bueno, donde hay explotaciones activas, intermitentes o abandonadas, que son áreas degradadas, elaboremos unas bases de datos, establezcamos criterios sobre en cuáles habría que intervenir, evidentemente, en aquellas en las que la empresa correspondiente no tenga ya la obligación de actuar, seleccionar las prioritarias y hacer propuestas de actuación. Entonces, aquí verán ustedes toda una serie de puntitos distribuidos por toda la provincia. Son varios cientos de explotaciones, muchas muy, muy pequeñitas, para las cuales, a la hora de seleccionar dónde las acciones de compensación pueden contribuir en mayor medida a lograr ese balance ambiental positivo que se busca, pues unos criterios de selección evidentemente que fueran inactivas, que tuvieran una superficie superior a un determinado límite, y luego que cumplieran condiciones de este tipo. Si tienen todas estas características, está claro que es deseable corregir aquello lo más pronto posible. Entonces, aplicando eso, es muy fácil, es banal, tener clasificadas las distintas explotaciones en función de aquellas que cumplen más criterios de prioridad a las que cumplen menos. Es decir, en principio, donde interesa actuar e ir ganando calidad ambiental, ir aportando a ese balance ambiental, es en estas, y luego hacia abajo. Y se pueden proponer
distintas acciones. De hecho, ahí pues, las personas que se ocuparon de esto propusieron una serie de acciones. Yo voy a poner a modo de ejemplo dos posibles soluciones que son de zonas próximas, pero no corresponden a esos lugares en concreto. Una de las posibles estrategias, bien conocida por todos, es una rehabilitación que busque renaturalizar el entorno, en la medida de lo posible. Claro. Y entonces este es uno de tantos ejemplos que conocemos en España. Y este es otro que lo que ha buscado claramente no es renaturalizar el entorno, sino que ese recurso degradado, ese recurso territorial ocioso que era la cantera como tal espacio, pues ponerlo en valor y aprovecharlo para, por ejemplo, un lugar de espectáculos o un recinto deportivo. Entonces, en ambos casos lo que se hace es aportar algo positivo a ese, como decía, a ese balance ambiental. En un caso, buscando la renaturalización, en otro, buscando proporcionar otro tipo de servicios, pero esos lugares que estaban degradados pueden pasar, como decía antes, a proporcionar nuevamente servicios ambientales o de otro tipo a la población. Y por último, si queremos no ya compensar solamente corrigiendo cosas que hayamos degradado previamente, sino poniendo en valor recursos que tal vez no estemos utilizando, pues podemos acudir a la puesta en valor del patrimonio geológico, del cual he puesto ahí un par de definiciones que son prácticamente lo mismo, pero vamos, entendiendo por tal, en ese patrimonio geológico, recursos, en este caso de la geodiversidad, que no son renovables, que son elementos geológicos de distinto tipo, que nos permiten reconocer, estudiar, interpretar la evolución de la historia de la Tierra, los procesos que la han modelado, con su correspondiente valor científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo. Es decir, estas cosas pueden proporcionarnos toda una serie de satisfacciones. Y claro, aquí nuevamente dicen, bueno, ¿y cómo se seleccionan esos lugares a los cuales debemos aplicar distintas acciones de puesta en valor que nos permitan ganar en ese balance ambiental? Nuevamente, de acuerdo con la inspiración o la idea feliz del experto, pues probablemente no sea lo más adecuado. Y a la hora de evaluar, proteger y potenciar ese patrimonio, yo creo que debemos tener presente que hay que combinar, por supuesto, una serie de criterios científicos sobre qué es aquello que queremos proteger, pero también otros que no son científicos, que se refieren a características o valores intangibles de carácter mucho más difuso, más subjetivo, como calidad del patrimonio, interés cultural, potencial de recreo, etcétera. Es decir, tenemos que combinar lo que la toma de datos e interpretación científica, una cosa, todos los que no trabajamos en ciencias sabemos que la objetividad hasta cierto punto, pero bueno, tratamos de tenerla, con cosas que son esencialmente subjetivas, como es la emisión de juicios, sin duda ninguna. Y nos encontramos con cosas que están tareas a caballo entre lo que es el análisis científico y la apreciación o la evaluación del patrimonio artístico, que es algo mucho más, como sabemos todos perfectamente, que tiene que ver con las emociones, es mucho más subjetivo, más cualitativo. Bien, en el entorno científico se suele buscar, y nos gusta, que las opiniones, la interpretación científica, al fin y al cabo es una opinión, esté basada en datos, en criterios, en procedimientos que sean transparentes, que se puedan ver sometidos a análisis crítico y evaluación de manera independiente, y de tal manera que cualquier determinación, cualquier observación, cualquier experimento dé los mismos resultados, sea quien sea el operador, que no dependa a mí me gusta mucho, a mí me gusta poco. Entonces, en este ámbito, que es mucho más difuso, parece conveniente buscar
procedimientos que expliciten los criterios que se van a utilizar para valorar aquello que queremos seleccionar para luego proteger, a ser posible que eso se haga de manera cuantitativa, de tal manera que lo que se obtenga al final no esté basado en las opiniones del experto, sino en cosas contrastables, hechas de acuerdo con procedimientos claros, transparentes. No siempre es posible, como veremos, pero uno puede intentar acercarse a ello. Y en ese proceso de evaluación, pues podemos pensar, y para la aplicación de estas ideas que les decía, que tendríamos que hacer estas cosas, identificar cuáles son los criterios significativos que nos marcan las cualidades que pensamos que deben tener esos lugares, qué indicadores nos pueden permitir medir o caracterizar esas cualidades, qué rangos de valor pueden tener para establecer escalas, cómo cada uno de estos criterios se expresará o se medirá de manera muy diferente, cómo los podemos integrar para tener lo que podríamos llamar un modelo de calidad, y luego qué podemos hacer para validar de manera independiente esto. Nuevamente, en el ámbito científico uno está acostumbrado a que cualquier hipótesis, cualquier modelo debe validarse, debe contrastarse de manera independiente. Y cuando estamos tratando de, por ejemplo, hacer un modelo de un proceso que tiene una realidad física, pues cómo hacer esto es muy fácil. Es decir, el modelo predice que determinada cosa debe ocurrir, entonces nosotros hacemos mediciones y observaciones para ver si esto ocurre. Cuando estamos tratando de elaborar modelos de calidad o valor que tiene que ver con cómo percibimos nosotros ese objeto, la cosa es un poco más difusa, más etérea, más complicada, pero algo se puede hacer. Con los indicadores podemos tratar de medir, entre comillas, esas cualidades intangibles, y con la validación tratar de ver hasta qué punto el procedimiento que se utiliza da cosas razonables o satisfactorias. Y entonces, para hacer eso se pueden utilizar tres conjuntos de criterios, los que tienen que ver con el valor científico de aquello que se quiere proteger, pero también hay que tener en cuenta hasta qué punto esto puede ser útil o prestar servicios a la sociedad, y por supuesto hasta qué punto está en una situación de peligro que haga que sea conveniente actuar sobre eso lo más rápidamente posible. Entonces yo sobre esto voy a pasar muy rápidamente porque no me quiero alargar. Hay una serie de posibles criterios de calidad intrínseca que tienen que ver con la abundancia, el grado de conocimiento científico, la edad geológica, la posible asociación con distintos tipos de patrimonio, etc. Lo que nos puede informar sobre su potencial de uso, pues desde condiciones de observación, accesibilidad, hasta qué punto hay centros de servicios, etcétera. O bien la urgencia de actuar, bueno, es una zona muy poblada y por lo tanto con mucha presión potencial sobre aquello, o hay planificado, por ejemplo, la construcción de una autopista o cosas de ese jaiz. Y luego podemos buscar indicadores para expresar cada una de esas cosas, si no podemos, deseablemente por medio de variables continuas, si no podemos, pues utilizar variables discretas o categorías que sean de apreciación bastante objetiva. Y luego tratar de buscar la combinación de esto por medio de índices numéricos. Y esto incluso deliberadamente lo he dejado en inglés simplemente para poner algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar algunos indicadores que permitan medir esos criterios. En el caso de abundancia o rareza es algo absolutamente cuantificable en función del número de elementos de esa naturaleza que hay en el entorno de referencia. Hay otros criterios de tipo científico que son importantes, pero no es cuantificable. Pertenencia a uno u otro periodo de la historia geológica, por señalar un par de ellos. O también el estado de conservación, en el cual ya la apreciación de estos niveles pues puede tener un poco más de margen, es decir, si está bien conservado, sin degradación, o si está en el otro extremo, una degradación muy intensa que ya prácticamente ha perdido todo su carácter.
Y lo mismo en relación con indicadores para expresar el potencial de uso, por ejemplo, la accesibilidad, pues eso es fácil de traducir a cosas muy concretas, la extensión, que es algo estrictamente cuantificable, y en cuanto a amenazas potenciales, pues algo cuantificable, como es el número de habitantes en su entorno, y otra cosa que no es cuantificable, pero es una variable categórica claramente objetiva, como es la propiedad, desde que sea propiedad privada hasta que sea propiedad pública o una combinación de ambos. Todo eso se puede traducir, bueno, como han visto, pues a escalas numéricas. Y entonces se puede calcular un valor numérico que nos expresa el valor del elemento patrimonial de la geodiversidad, que nos expresa la combinación de todos esos criterios, finalmente en una escala de 0 a 1, siendo 1 el óptimo teórico para estos objetos. Y esto es una cosa así, es aritmética banal, son los sistemas de agregación ponderada, sumatorios de pesos por valores, lo puede hacer un escolar. Y ahora, muy bien, se tiene eso, y dice, bueno, ¿y cómo podemos validar esto? Que en buena práctica científica lo que uno debe hacer es, cuando termina de hacer un análisis y ya interpreta lo que sea, y tiene su resultado, decir, bueno, ¿y yo por qué me tengo que creer lo que yo he hecho? ¿Cómo me convenzo a mí mismo de que ese resultado es válido? Ahí está la práctica habitual de contrastar con datos independientes lo que se ha hecho. En este ámbito es un poquito más complicado, porque tiene que ver con percepciones sociales, pero se puede intentar algo. Una de las cosas que se puede hacer es encuestas de opinión entre grupos de expertos independientes o sectores relacionados con el tema y ver hasta qué punto las clasificaciones que uno obtiene con los procedimientos numéricos coinciden con otras percepciones. Y cuando esto se hace, la coincidencia, por supuesto, no es perfecta, pero es razonablemente buena. Y también podemos buscar evidencias objetivas de que la sociedad valora algo. ¿Y cómo sabemos que la sociedad valora algo? Cuando toma pasos concretos que implican acciones de protección o incluso inversiones en relación con algo. Y aquí tenemos un par de ejemplos de esto. Este es un lugar donde hay un paisaje muy peculiar, exhumado, por cierto, por una actividad minera antigua que arranca, la actividad minera en esta zona arranca de la edad del hierro y concluyó hace unas cuantas décadas. Este es un lugar que se rehabilitó el paisaje para crear un parque, en el que ya hace bastantes años se invirtieron, digo bastantes años, debe hacer como 15 o 20, si no recuerdo mal, el equivalente actual a unos 12 millones de euros. Verdad es que en esa inversión, en parte se incluye que se ha instalado ahí un parque zoológico muy peculiar. Pero es un caso concreto. Lo que desencadenó la acción de inversión y todo eso fue la peculiaridad de este lugar. Cuando uno aplica los sistemas de clasificación que antes indicaba, se obtiene un valor muy próximo al óptimo teórico. Luego, ese procedimiento numérico sí que parece que detectó cosas que la sociedad percibía como importantes. En otro orden de cosas, este es el flis de Zumaya Guetaria, al cual, aplicándole el procedimiento, se obtiene un valor de 0,96. Esto es una zona protegida porque tiene un interés científico muy alto. Se encuentra aquí lo que se llama el límite KT, que es una capa en la cual se detectan las huellas del impacto meteorítico que tuvo lugar hace 65 millones de años y que dio lugar a la extinción de un número altísimo de especies, que seguramente muchos habrán visto en los días o semanas de atrás un documental bastante bueno sobre esto en televisión. Es decir, estos procedimientos dan resultados que dicen, hombre, pues no es que sea perfecto, no es que sea la purga de Benito, no es que sea una cuantificación, no, pero sí que dan unos resultados que permiten decir, yo a través de esto puedo seleccionar lugares en los cuales poner en marcha acciones de compensación para
equilibrar lo que decía antes. Y esas acciones que pueden ser desde la protección física, a aprovechar esto como vehículo para la educación o acciones de recreo, por supuesto promover el turismo naturalista y si es posible desarrollar ciertas actividades económicas. Y algún ejemplo, este es un icono, uno de los elementos característicos del paisaje de la ciudad de Santander, desde hace, yo creo, más de un centenar de años, representado en tarjetas postales, el puente del Diablo. Como ven ustedes, esto da la impresión de que está en una situación bastante precaria, y es cierto, y entonces pues, una posible acción de protección física, tener una pasarela con unos tirantes que haga de sujeción. Este es el diseño, y los materiales adecuados, pero esto es una simulación como tal poco feliz, pero sí que da idea de lo que se podría hacer. Y luego aprovechar a lo largo de con un esquema clásico de rutas de observación de la naturaleza e información. Y miren ustedes qué es lo que pasó hace poco más de un año. Es decir, ¿qué duda cabe? Esto en el ámbito local pues fue una cierta tragedia, como hace unos años en Gran Canaria, que un temporal tiró lo que se llamaba allí en Gran Canaria el dedo de Dios. Bueno, pues la gente percibe esto como la pérdida de una de sus señas de identidad. Esta es una colega italiana, Viola Bruschi, que es la que hizo todo el diseño ese que yo les he mostrado hace un momento. Pero hay otros ejemplos en los cuales no ya son las actividades de recreo como tal, sino esto, que es una cueva que se ha puesto en uso hace unos pocos años allí, que genera una actividad económica importante en un área que está bastante deprimida. Y esto fue, también en origen, fue una explotación minera. Entonces, para hacer todas esas cosas, esas acciones de rehabilitación de áreas degradadas, de protección, de puesta en valor, hace falta dinero. Y entonces tal vez la manera es sacar recursos económicos de la explotación de los recursos consumibles que entran en el juego del mercado y generar con esos recursos, poner en valor o rehabilitar. Y para esa búsqueda de financiación, el modelo que se aplica en las obras públicas, lo que se llama el 1% cultural, puede ser útil. ¿Y cuál es su plasmación aquí? Un gravamen de tipo finalista por cada unidad de explotación de los áridos. Si fuera de 0,5, de medio euro, 1 euro por tonelada, para que se hagan ustedes una idea de la repercusión en el uso final del árido, para el coste de construcción de una vivienda promedio sería unos 200 o 300 euros, para un kilómetro de autopista unos 30.000 euros. A poco idea que tengan, todos tenemos ideas sobre el coste de una vivienda, eso es algo absolutamente irrelevante. Bien, esos aumentos de coste son irrelevantes, pero claro, de estos materiales se explotan volúmenes muy grandes. Entonces, en el caso concreto de Cantabria, que es una comunidad pequeñita, con poco más de 500.000 de habitantes, lo que se podría obtener sería entre 10 y 4 millones de euros al año, según que consideremos lo que se explotaba antes de la crisis y lo que se explota ahora. Pero incluso 4 o 3 millones de euros por año son una cantidad apreciable que permite acometer muchas acciones de rehabilitación y, por lo tanto, de mejora de la capacidad del medio para proporcionar servicios ambientales. Y la búsqueda de ese balance. Para poner en práctica se ha propuesto un esquema que está por ver si se llevará finalmente a buen puerto o no, en el que se busca la colaboración de la administración, de la universidad y de las empresas del sector. Naturalmente, porque en estas actividades uno, le guste o no le guste, no puede dejar de contar con las empresas del sector. Las explotaciones mineras no las hace la administración, no las hace la universidad, ni las hará nunca. Y entonces, curiosamente, las empresas del sector
curiosamente a primera vista, y luego no tanto cuando uno lo piensa, agrupadas en la Cámara Minera, dicen que están muy de acuerdo con ese gravamen y el plan asociado. Es raro que alguien diga, oiga, estoy de acuerdo con que me ponga un impuesto. Vamos, el impuesto, evidentemente, el gravamen recae sobre el usuario final, como ocurre siempre, pero a ningún sector le gusta que le introduzcan un gravamen en su actividad, una tasa, un impuesto. ¿Pero por qué les interesa? Porque, claro, este centro, que se propone, este centro de I+D+I, que se ocupe de esta serie de cosas, tendría estas funciones: investigar nuevos materiales, hacer innovación sobre métodos y técnicas de explotación, desarrollar nuevos productos o materiales con mayor añadido, analizar, buscar nuevos mercados posibles, hacer seguimiento y auditoría ambiental de actividades relacionadas con el uso de esos recursos y la puesta en marcha de acciones de rehabilitación, protección y compensación. Interpretan las empresas del sector, que son muy conscientes de su mala imagen, que esto les puede favorecer, y por eso están a favor de que una cosa de ese tipo se ponga en marcha. No sé, yo personalmente no sé si se pondrá en marcha o no, pero tal vez a través de pasos como esos que yo comentaba, podemos hacer que este tipo de cosas se convierta, por un lado, en estas, o por otro lado, permita ir protegiendo y poniendo en valor para el uso de la población cosas como esta otra de ahí. Muchas gracias.